El terror siempre ha sido el reflejo de las mayores preocupaciones del ser humano, mostrando cómo era su sociedad y pensamiento. Durante la Edad Media, los seres provenientes de la jerarquía diabólica de las religiones eran la muestra del miedo del sufrimiento eterno, acompañado con la promesa de que si se seguían las consignas de esa religión se podía escapar para tener un descanso. Esto visto en el cristianismo, islam y judaísmo para tomar ejemplo. Esto era la muestra del centralismo religioso y quienes tenían el poder siendo la Iglesia, si tomamos el panorama europeo, y también los nobles puestos de manera divina. Esta preocupación se puede ver reflejada de manera crítica al llegar la época contemporánea con la publicación de Drácula, que reemplaza al diablo y a otros seres oscuros, por un noble que tiene el poder. Este miedo que critica a la nobleza también se aplica al temor a la ilustración y los límites de la ciencia en Frankenstein, donde el hombre se cree creador por encima de Dios. Con la llegada del cine, esta forma de expresión pasa de limitarse a las historias contadas a voces y la escritura a algo donde de manera directa se da forma al antagonista con el contexto de la época. Durante comienzos del siglo XX estos miedos cambiaron, destacando un evento que lo condicionó todo. Primera Guerra Mundial fue de los mayores acontecimientos históricos, no solo por la nueva definición de guerra moderna, avances tecnológicos y estratégicos o cantidad enorme de bajas que esta albergó, sino que además fue tan brutal físicamente como psicológicamente, haciendo que a día de hoy se la siga llamando Gran Guerra a pesar de que la segunda fuese mayor. Esto se explica no solo por los enormes cambios sociales o militares, sino también por lo psicológico, ya mientras que durante la Segunda Guerra se trataba de una estrategia basada en los movimientos. Durante la primera se basaba en el mantenimiento de una posición por medio de trincheras donde casi no había movimiento, haciendo que hubiese regimientos enteros que no avanzaron más de 100 metros, sufriendo de los designios de una guerra experimental que cada día se volvía más inhumana sin siquiera poder moverse, con el riesgo de muerte continua. Las consecuencias de este conflicto se apreció en una gran variedad de campos y determinarán una gran parte de la evolución histórica mundial durante varias décadas e incluso hoy. La cantidad de pérdidas humanas que rondaban los 10 millones y la gran pérdida económica con las destrucciones materiales hicieron ver que esto hubiese sido uno de los acontecimientos más terribles, al punto de que hoy en día se la siga llamando vulgarmente como la Gran Guerra, a pesar de ser la siguiente más grande aún. Con este desolador panorama empiezan a salir varias corrientes que son el reflejo de la época, como la extensión del existencialismo en respuesta al racionalismo o la explosión del arte vanguardista, y muchas veces con ideas de escapismo y surrealismo. Pero si queremos ver lo desesperante y grande que fueron las consecuencias, hemos de enfocarnos en prioridad sobre Alemania, ya que esta fue la que más se vio afectada con la guerra, al tener que soportar múltiples flancos con pocos aliados, y de que tras su rendición por estos mismos factores, se vio obligada a firmar el famoso Tratado de Versalles, que aportaba unos castigos y reparaciones que eran imposibles de realizar, donde podríamos extendernos bastante, pero resumámoslo de manera vulgar, de que se trataba de una degradación y destrucción total del país en varios aspectos. De aquí surge un movimiento único y recordado hasta nuestros días, cual es el expresionismo alemán, que se plasmó en un gran número de campos: artes plásticas, arquitectura, literatura, música y sobre todo cine, que buscaban, como lo dicho anteriormente, primar la subjetividad. Estas obras se volvieron populares al ser consideradas como los taquillazos de la época. Se pueden destacar muchas como Gabinete del Dr. Caligari o Metrópolis, que dejan muy en claro el pensamiento vivido de esa búsqueda de una utopía, o de que no se sabe quién es el villano o según quién, pero de las cuales destacó de manera particular esa la célebre Nosferatu, por ser considerado hasta el día de hoy como la adaptación más sombría de Drácula, a pesar de no llevar su marca, lo que, para la curiosidad, le costó una demanda al director Friedrich Wilhelm, uno de los más influyentes y valiosos directores de la era de cine mudo, y Prana Film, cual fue la productora que se declaró en quiebra con el fin de esquivar estas demandas por infracción de derechos de autor de Florence Balcombe, la viuda de Bram Stoker, el escritor de Drácula. Haciendo que al final el tribunal ordenará que se destruyeran todas las cintas, pero un reducido número de copias de la película ya se habían distribuido por todo el mundo, y permanecieron escondidas por particulares hasta la muerte de la viuda de Bram Stoker, y con el paso de los años se hicieron más copias de esas cintas, algunas de muy baja calidad y con cortes importantes, para llegar al estatus de culto que tiene actualmente.
A pesar de que no considero que hacer un resumen o una verificación de la trama sea necesario, pasaremos por encima su estructura para refrescar la memoria. En pleno siglo XIX, viven dos jóvenes felices, el joven Uther y su mujer Ellen, hasta que el oscuro agente inmobiliario No decide enviar a Uther a Transilvania para cerrar un negocio con el conde Orlok. Durante el largo viaje, Uther cada vez se fía menos de su viaje. Una vez en el castillo, es recibido por el siniestro conde y una vez firmado el contrato, descubre que el conde es, en realidad, un vampiro, volviendo rápidamente a partir hacia su hogar al igual que el conde. Como lo dicho anteriormente, el expresionismo visual es algo muy importante, pero este toma más un ambiente pseudo-realista y solitario por los pocos personajes que aparecen a la vez, los planos fijos donde se ve a cada personaje en detalle, recalcando sus expresiones faciales, y lo considero icónico, y lo que acompañado con la esencia serían los decorados que dan ese aspecto oscuro y particular que intenta mantener ese aspecto decadente, como la escena de la playa llena de cruces. Lo más importante es de manera obvia es el villano, cual es incluso más interesante de destacar, y para eso voy a requerir de una comparación con la adaptación, por así decir, oficial, cual sería la adaptación de 1931. Comparar ambas versiones desde un punto de vista estilístico sería injusto, pero noto que es más ideal comparar iconicidad con iconicidad. Ambos papeles son suministrados por el secreto del ser que son en realidad, pero son llevados de manera diferente. Mientras el Drácula de 1931 es imponente por ser un ser misterioso que tiene algo que ocultar, Nosferatu es un ser que desde el principio y ya antes de interactuar con el protagonista es imponente, pero de diferente forma. El de 1931 es un ser que impresiona a grandes masas y se muestra directamente recalcando su indumentaria, que lo hace destacar. El otro es más discreto y escurridizo, manejando mejor entre la sombra. Lo que da miedo de él no es su persona, es lo que deja atrás, los marineros que se desesperan por no saber lo que ocurre en su barco, o cuando descubren los cadáveres. Este no busca a mostrarse directamente, sino hacer sus maldades en las sombras, por su diseño más simplista y subjetivamente desagradable que incremente esa desconfianza, teniendo además sus expresiones. Ya gran parte del Drácula del 31 se basa en eso. Nosferatu lo cambian por un andar lento y una cara decrépita y a los ataques, ya que Nosferatu se deja más llevar por la interpretación del acto, ya que no se ve nunca cuando ataca, dejándolo como sugerido, lo que es más angustiante desde un punto de vista técnico. Volviendo al tema principal, el miedo es de la nueva era de posguerra, ya que qué más miedo da que un ser o entidad de la cual no se sabe su existencia o intenciones, existe pero no se le ve, es un ser lejano, que solo trae muerte y veneno por donde pasa. Esta también se ve principalmente en el país donde se rueda la película, el terror a lo desconocido, una democracia fácilmente quebrada donde esa no fiabilidad se refleja en varios grupos que van creciendo mientras la seguridad y serenidad decaen. Esto no lo convierte para nada en una película propagandística, sino que más bien sirve como guía popular de los miedos e ideas manejadas en la época y cómo hay que fiarse de la sombra antes de que la figura aparezca. Nosferatu, a pesar de ser una película de 1922, tras un siglo sigue transmitiendo ese miedo o incomodidad por los tiempos de incertidumbre donde lo que más es temido es lo desconocido, al igual de cómo el presente se tornará en futuro. Nosferatu es parte del terror moderno y de las sombras. El miedo lleva a la desconfianza, y la desconfianza nos lleva a la violencia.